Cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a este su espacio de temas y problemas literarios. Hoy vamos a ocuparnos de un escritor bastante conocido, pero que no lo habíamos tenido en el canal, Rabindranath Tagore. ¿Quién fue Tagore? ¿Fue acaso un místico que vivió envuelto en una capa, en un blindaje de ascetismo, por fuera de los problemas sociales de su tiempo? ¿O acaso llegó a enfrentarse al Imperio Británico? ¿Cuál es la importancia de un autor como Tagore, que fusiona y que combina, que logra hilvanar la tradición, la filosofía, el misticismo oriental hindú con las letras occidentales y la literatura concretamente, y en general el pensamiento? Hoy vamos a hablar un poco de este autor para, de alguna manera, quienes no lo conocen, presentarlo, no sin antes recordar que soy Sundiata Keita, escritor, miembro fundador del colectivo artístico Epísteme Colombia y su anfitrión en este su espacio. Los invitamos a, por favor, apoyar el canal, suscribirse, compartir el contenido, darle like, activar la campana de notificaciones, lo más importante, comentar, porque eso es lo que nos permite una interrelación y un crecimiento dialéctico. Dicho esto, Tagore es un autor bastante complejo y aquí pasa algo muy interesante porque la relación de fondo y forma, vamos a verlo de algunos de sus poemas en prosa, de un libro quizás de los más conocidos de él, Gitanjali. Es una colección de poemas en prosa, y usted va a ver una aparente simplicidad y después un poco al final vamos a ver el extracto de una conversación que tuvo con Albert Einstein, precisamente, o sea, dos personas y sobre todo pues de tradiciones, uno diría o uno pensaría equivocadamente al principio disímiles, pero se van a dar cuenta que este gran poeta, literato, músico, pintor, filósofo, Tagore y Albert Einstein tenían muchas más cosas en común. De hecho, tuvieron esa conversación. Yo no sabía que ellos de hecho se habían conocido, sino hasta que estuve como recopilando algo del material para el video, que es introductorio y que lógicamente es una invitación a que nos acerquemos a este autor. Tagore vive casi 100 años, nace y muere en Calcuta, nace en 1861 y muere en 1941, es decir, vive casi 100 años. Durante ese tiempo era hijo además, él se llamaba Rabindranath, el papá se llamaba Devendranath, no sé si la terminación en bengalí, que era el idioma pues que él hablaba. De hecho, Tagore lo traduce del bengalí al inglés, pero el papá también fue un filósofo y un filántropo que tenía un especial interés en rescatar ciertas doctrinas y ciertas bases monistas del hinduismo. Eh, También Rabindranath Tagore fue una persona acomodada, es decir, su familia tenía propiedades y todo lo demás. De hecho, desde muy temprano demostró sus dotes poéticas, pudo publicar ya a los 17 años, pues tenía las facilidades, lógicamente, pues en esa época, pese a la condición colonial de la India y demás, tenía pues, de hecho, estudió entre 1977 y finales de 1888, o sea, prácticamente la última década del siglo XIX, estudió en Inglaterra lo que fue derecho, música, literatura. De allí, cuando él vuelve a administrar las propiedades de su familia, cuando regresa, eh, se da cuenta y él logra generar esta fusión de la cual le hablaba, es decir, de algunos autores que le habían llamado especialmente la atención, como por ejemplo Thomas Moore, William Wordsworth, eh, Shelley, otra serie de autores que le habían llamado la atención. Él logra generar esta articulación en el plano artístico y estilístico, pero no únicamente allí, sino que también él ve el contraste que hay. O sea, él nace en el seno de esta familia acomodada, tiene la gran oportunidad de ir a estudiar al extranjero, regresa ya pues mucho más adulto y tiene esa conciencia de la desigualdad social que existe allí, y eso se refleja en su obra y lo vuelca a, en lugar de despreciar las costumbres y los dichos y la tradición popular, él comienza a retroalimentar ese esquema de pensamiento que él tenía. Él funda, de hecho, en una de sus propiedades una escuela de pensamiento
que en 1901, creo que en 1921 o 22, se convirtió ya en una universidad. Escribió muchos relatos, poemas, novelas, obras de teatro. También dio muchas conferencias. Y un hecho notorio, en 1913, por la contribución poética y la sensibilidad de sus obras, se le otorga el Premio Nobel de Literatura, siendo el primer autor el, eh, de la India en ganar el Premio Nobel, que le otorgan. Sin embargo, en 1915, el rey Jorge V le nombra caballero, pero él renuncia a esa dignidad un par de años más tarde porque se dio un genocidio en en un lugar por las tropas coloniales británicas, reprimiendo a más de 300 o 400 manifestantes indios que estaban completamente desarmados. Entonces él repudia ese nombramiento tan importante que lo nombren usted caballero. Sin embargo, él repudia eso, mostrando cuál es su posición política, es decir, su posición política al margen de los privilegios o las prebendas que le ofreciera el poder y al margen de ser un hombre de una clase social adinerada, de ser un hombre y además de una profunda actividad intelectual. Él de alguna manera se muestra en desacuerdo y por eso rechaza ese título que le habían otorgado. De hecho, em, es muy importante. Vamos al final como a retomar un poco algunos de los fragmentos para que ustedes vean un poco del contraste de la profundidad que él tenía. Estamos hablando de una persona que recogía no solamente las tradiciones del pensamiento hindú, sino también de lo que había bebido en Occidente. Y se van a dar cuenta en un par de algunos fragmentos de la conversación que tuvo con Albert Einstein, la profundidad del pensamiento. Y lo vamos a ver la aparente simplicidad de sus poemas, pero ahí hay una visión un poco más profunda. Hay que no quedarse en lo puramente superficial, sino mirar un poco más allá quién es el autor. Por eso también en muchos aspectos es importante el conocimiento biográfico del autor y la densidad conceptual que éste maneja. En esta obra, Gitanjali, pues, uno la puede descargar fácilmente de internet, están numerados. Acá hay que decir una cuestión, sin yo conocer las conferencias de Tagore ya específicamente en el plano de lo místico y demás, no hay que entenderlo como un misticismo, por así decirlo, puramente contemplativo o puramente arcaico, atado a unas formas de pensamiento tradicionales o puramente animista, inclusive en una acepción peyorativa, sino un misticismo propio del siglo XIX, siglo positivista por excelencia y siglo XX. Eso lo vamos a ver un poco al final, pero ahora vamos a leer, por supuesto, algunos de los poemas en prosa que están en Gitanjali. Leamos entonces el primero. Fue tu voluntad hacerme infinito. Este frágil vaso mío, tú lo derramas una y otra vez y lo vuelves a llenar con nueva vida. Tú has llevado por valles y colinas esta flautilla de caña y has silbado en ella melodías eternamente nuevas. Al contacto inmortal de tus manos, mi corazoncito se dilata sin fin en la alegría y da vida a la expresión inefable. Tu dádiva infinita solo puedo recogerla con estas pobres manitos mías. Y pasan los siglos y tú sigues derramando y siempre hay en ellas sitio que llenar. Y vemos en este poema donde Tagore se pronuncia frente a lo divino en una posición de reverencia a lo divino. De hecho, la idea de Dios y del Señor y de lo divino se repite en muchos de estos poemas, pero no hay que verla como de la misma manera como se ve tradicionalmente, por decirlo en alguna variante cristiana de Occidente, sino que combina inclusive otros elementos de su propia cosmovisión hindú. En este breve poema vemos, ¿cierto?, el contraste entre Dios y el hombre, la fragilidad del hombre, también hay una figura o una metáfora pues muy bella, ¿cierto? De ser una frágil flautilla de caña y que el creador, el hacedor, se manifieste por medio de una melodía. Esa conjunción que hay entre
la voluntad de lo divino, el ser humano como instrumento, como criatura, ¿cierto? Y en el acto musical de tocar la flauta, es decir, eh, la conjunción entre lo divino y lo humano, se hace poesía y ahí lo hace Tagore. De hecho, hay otros, vamos a leer otros porque son bastante cortos, son como una, yo no diría únicamente poemas sí, poemas en prosa, sino también muchos tienen un carácter aforístico, ¿no? Para meditar un poco y para no simplemente pasar por encima de ellos. Veamos el número 7. El anterior que leí fue el número 1. Si ustedes descargan la obra, lo van a encontrar en ese orden. Mi canción, sin el orgullo de su traje, se ha quitado galas para ti, porque ellas estorbarían nuestra unión, y su campanilleo ahogaría nuestros suspiros. Mi vanidad de poeta muere de vergüenza ante ti, Señor, poeta mío. Aquí me tienes sentado a tus pies. Déjame solo hacer recta mi vida y sencilla como una flauta de caña, para que tú la llenes de música. Acá vuelve a retomar la figura del instrumento musical, pero eh, reconociendo la ruptura, por así decirlo, que hay entre necesariamente la vanidad del poeta, poeta humano, ¿cierto? Y el Señor como poeta divino, como máximo poeta. Lo reconoce allí y también reconoce que esa vanidad estorbaría dicha comunicación. De ahí usted puede ver mucho más elementos, puede analizar muchas cosas más y tener en cuenta entonces cómo de manera sencilla, ¿cierto? Contrastando un poco con la arrogancia propia de nuestros tiempos, se pueden hacer esta clase de composiciones. Vamos a leer el último por el momento, número 11. Deja ya esa salmodia, ese canturreo, ese pasar y repasar rosarios. ¿A quién adoras? Di, en ese oscuro rincón solitario del templo cerrado. Abre tus ojos y ve tu Dios no está ante ti. Dios está donde el labrador cava la tierra dura, donde el picapedrero pica la piedra. Está con ellos, en el sol y en la lluvia, lleno de polvo el vestido. Quítate ese manto sagrado y baja con tu Dios al terruño polvoriento. ¿Libertad? ¿Dónde quieres encontrar libertad? ¿No se ha atado él mismo, lleno de alegría, a la creación? Sí, él está atado a nosotros, todos, para siempre. Sal ya de tu éxtasis, déjate ya de flores y de incienso. ¿Qué importa que tus ropas se manchen o se andrajen? Ve a su encuentro, ponte a su lado y trabaja y que sude tu frente. Acá hay una crítica más directa, más frontal, mucho más frontal, respecto de instituciones religiosas, ya alude directamente a ciertos símbolos de la cristiandad muy concretos, pero más que un ataque a la cristiandad tradicional, tiene que ver a las formas, ¿no? A la liturgia. Dios está en el trabajo, Dios está con el otro, Dios está en los otros, en la acción, básicamente. Y recordemos, pues, que fue un hombre que despojó de ese título de caballero frente a la masacre esta que se dio, esta injusticia que se dio contra los manifestantes inermes. Entonces tenía un sentido de reconocimiento de lo social. Vamos un poco a, prometido es deuda, a, que lo encontré aquí en el enlace, en la enciclopedia Herder. Ustedes igual lo pueden encontrar en internet. Tagore y Einstein, la naturaleza de la realidad, o es un extracto de la conversación que tuvieron. De hecho, acá en las notas al pie se ve que fue una conversación publicada en Modern Review, Calcuta, en 1931, y que tuvo lugar el 14 de julio de 1930 en la residencia, pues, de Tagore. Entonces, básicamente en el extracto se habla mucho sobre problemas. Acá los filósofos que alguna vez vean, llegan el video me corregirán, me ayudarán en esa parte, pero tiene que ver mucho con lo que en Occidente se ha reducido al problema del solipsismo, es decir, la realidad existe únicamente en la mente del sujeto, pero yo no me atrevería a acartonar, a encorsetar, a encajonar la visión de Tagore en el, por así decirlo, en el solipsismo eh,
como categoría de pensamiento occidental, es decir, lo real existe únicamente en función a la mente del sujeto, sino que va un poco más allá en la parte mística. Recordemos que lo místico no es únicamente lo religioso, sino es también buscar lo no revelado, lo que está oculto. Entonces ellos tienen una conversación. Por ejemplo, la primera pregunta que Einstein le hace: ¿cree usted en lo divino aislado del mundo? Y Tagore le responde: aislado no. La finita personalidad del hombre incluye el universo. No puede haber nada que no sea clasificado por la personalidad humana, lo que prueba que la verdad del universo es una verdad humana. He elegido un hecho científico para explicarlo. La materia está compuesta de protones y electrones, con espacios entre sí, pero la materia parece sólida sin los espacios interespaciales que unifican a los electrones y protones individuales. De igual modo, la humanidad está compuesta de individuos conectados por la relación humana, que confiere su unidad al mundo del hombre. Todo el universo está unido a nosotros, en tanto que individuos, de modo similar. Es un universo humano. O sea, allí viene, Einstein le hace pues unas preguntas y también lo interpela, ¿no? Porque dice que entonces la concepción de Tagore del universo es puramente humana y que es una extinción de una concepción de una entidad puramente humana del universo. Entonces que la belleza y la verdad no son independientes del hombre. Para Tagore, si no existe quien observe el sujeto cognoscente, la realidad cognoscible no existe. Vamos a ver un poco el final después de esta disertación. Es muy interesante. Igual ustedes la pueden buscar porque está en internet la conversación. Entonces, una de las cosas que Einstein le dice: entonces yo soy más religioso que usted, concluye Einstein después de escuchar todo lo que los argumentos pues que le da Tagore. Tagore dice: mi religión es la reconciliación del hombre suprapersonal, el espíritu humano universal y mi propio ser individual. Ha sido el tema de mis conferencias en Giver bajo el título de La religión del hombre. Y es una conversación bastante interesante que tienen ellos sobre cómo el hecho físico para Tagore, es decir, no puede existir sin el sujeto que lo percibe. Pero igual sería interesante que leyeran el texto y fueran llegando cada uno pues a sus conclusiones. Entonces, ¿por qué es un poeta importante y por qué es bueno leerlo? Primero porque la gran cultura, la gran densidad conceptual que tiene el autor, que de manera sencilla la refleja en sus poemas, y al decir sencilla no quiero, ni es mucho menos está menoscabando la forma en la que lo hace, sino que es directa, es concreta y usted puede pensar el poema en términos aún de aforismo. Es muy interesante realmente y lo recomendamos. De todas formas, te hago la pregunta: ¿has leído a Tagore? Aparte de Gitanjali, ¿qué otras obras conoces? ¿Ya lo conocías? ¿No lo conocías? Igual, ¿qué concepción o cómo piensas que puede hacerse esa articulación entre respetando la individualidad de un pensamiento y de una tradición no occidental con una occidental? Entonces dejamos allí el espacio para conversar, como siempre, agradeciendo su permanencia, invitándolos de nuevo a la suscripción, a compartir el contenido, a comentar. No siendo más por el momento, siempre siendo un gusto, nos veremos en un siguiente episodio de Epísteme Colombia Literatura.